Alan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, padre? Muy bien. Gracias por recibirme. No, un gusto tenerte por acá. Bueno, entonces, ¿qué me cuentas hoy? Em, bueno, primero que nada quisiera hacer unos comentarios, unas precisiones que tengo. En los videos en los que he subido con usted, de repente hay gente que me dice, em, ¿por qué hace esas preguntas? ¿Qué no está preparado? ¿Qué no sabe nada? ¿Cómo no sabe en pleno siglo XXI, etcétera, ¿no? Y yo creo que esos son tintes muy, muy obvios de soberbia. Yo creo que desgraciadamente hay gran cantidad de católicos con una soberbia muy tremenda, porque como dice el padre Luis Toro y yo me estoy formando con base en él, dice, tontos más bien los que no preguntan, no hay preguntas tontas, sino más bien tontos los que no preguntan. Entonces, a mí me parece muy desafortunada la soberbia en términos generales y creo también que desgraciadamente pareciera estar muy presente en muchos sacerdotes, ¿no? Porque a mí, bueno, yo cuando decidí un día ya regresar a la Iglesia Católica, que estuve ausente un tiempo bastante considerable, nunca me cambié de religión, pero cuando decidí regresar y consulté ciertos sacerdotes, los consultaba por dudas muy fuertes, muy importantes que yo tenía y ahora sí que se me quedaban viendo así como que este loco que trae, ¿cómo no va a saber eso? ¿Por qué no lo sabe? O me decían, pues haz esto y ya. Pero yo le decía, oye, pero no me cuadra por esto y esto y esto. Y se enojaban conmigo hasta el punto de que uno sí me llegó y llegó a gritarme, un sacerdote llegó a gritarme y después de eso se fue todo así enfurecido a dar misas después de eso. Este, y también de repente veo que con ciertos católicos, pues que gente se les acerca a preguntarles y no tienen esta humildad, ¿no? De decir, mira, pues, por ejemplo, como la humildad que yo veo mucho en usted, no tiene mucha gente esta humildad, ¿no? Para decir, mira, pues veo que estás un poco confundido, pero puedes hacer esto y esto otro. Yo creo que hace mucha falta la humildad, de repente entre católicos, digo, la mayoría yo sé que están por el buen camino, o al menos eso espero, pero Mira, algo que tienes que acostumbrarte es que cuando subes acá, cuando estás frente a una cámara, vas a ser siempre criticado. Yo te digo porque tengo ya varias balas con respecto a esto, ¿no? En todos mis videos, yo no leo los comentarios porque justamente por una cuestión de salud mental no los leo. O sea, cuando termino el vivo y hay un montón de comentarios, mis moderadores lo hacen, mis moderadores agarran y directamente leen los comentarios, pero yo por una cuestión de salud mental no lo hago, porque está siempre aquel que o te alaba demasiado, aquel que dice, no, padre, usted es extraordinario, y la verdad que yo soy un pobre pecador, así que la verdad que no quiero que me alaben. Y también está aquel que, digamos, es demasiado, por decirlo así, agresivo con sus comentarios, con los insultos. Y la verdad que, como decía el padre Javier Olivera Rabasi, los comentarios buenos nos levantan la vanidad y los comentarios malos nos levantan la ira. Entonces directamente uno agarra y no lee los comentarios. Pero lo que te quiero decir es, la gente siempre va a hablar, no todos. Yo creo que la mayoría de los que comentan, ojo, vamos a ser justos, ¿no? La mayoría de los comentarios son comentarios buenos, o sea, son comentarios de gente que quiere aprender, pero vas a tener la cizaña, vas a tener aquel que puede hacerlo mejor que tú, aquellos que siempre van a tener algo que decir, aquellos que, bueno, que te van a criticar si no es por H, es por B, y si no es por B, es por Z.
Es decir, hay gente, yo digo, que no hay saco que le quede bien, porque realmente si sí porque sí, si no porque no. Para que te des una idea, el otro día en mis redes sociales yo agarré y rescaté algo bueno de un protestante. Dije, la verdad que a este protestante lo respeto por esto, por lo otro. Y saltó una persona, pero tú que hablas mal de los evangélicos, que esto, que lo otro. Yo hablo mal de los sectarios, no de los evangélicos. Los evangélicos considero que están equivocados porque la Iglesia Católica es la única verdadera, pero ataco a los sectarios, no a los evangélicos en cuanto tal, que pueden ser buena gente, aunque equivocados, ¿no? Pero esta persona, yo decía, cuando hablo mal de las sectas, se enoja, y cuando hablo bien de un protestante, se enoja. Al fin y al cabo, no hay saco que le quede bien. Entonces, Alan, no te preocupes tanto, lo que te quiero decir, tú entra y haz tus preguntas, pero por lo que la gente diga, si te vas a preocupar por lo que digan los trolls, yo siempre digo que los trolls son nuestros mejores fans, porque al fin y al cabo están siempre acá pendiente de cada palabra que decimos, ¿no? Así que no te preocupes. Y bueno, y la gran mayoría de la gente opina bien, no te preocupes. Yo creo que acá la mayoría de las personas te aprecia y el 90% de los que están en el chat y de los que van a comentar después son gente que quiere aprender y gente buena. No te preocupes. Hay algo que nunca falta en el mundo, ¿no? O sea, creo que Einstein, pero es una frase atribuida a él, no es de él, pero una frase atribuida a Einstein decía, hay tres cosas infinitas. La primera, Dios, la segunda, el mundo, y la tercera, la estupidez humana. Así que tranquilo. Sí. Pues gracias por sus palabras. Me sirven mucho como siempre. Un cuestionamiento que me llega a mi mente es, ¿usted cree que la fe se empobrece de la gente a causa de que los sacerdotes no recorran las comunidades, digamos, pues para saludarlos, para convivir, para a lo mejor hacer algunas prédicas en los parques de esas comunidades? Lo digo porque, bueno, al menos acá en Jalisco, México, no me ha tocado ver nunca en mi vida que sacerdotes recorran comunidades en tono de ¿cómo están? Buenas tardes, espero que estén muy bien, vengan, acá va a haber una reunión, o sea, más como conectados de repente con la gente. ¿No cree usted que hace falta eso o es algo opcional que no es tan importante? Digamos que la misión es importante, sí. Es muy, pero muy importante que haya misión, ¿no? No sé si la fe de la gente se enfría solamente por eso. Me parece que hay otros problemas y creo que el problema principal es el modernismo, que hay muchos sacerdotes muy buenos, pero hay sacerdotes que lamentablemente son modernistas y que predican un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Yo creo que si los sacerdotes todos predicásemos el mismo mensaje, las cosas serían distintas, ¿no? Pero sí, la falta de misión, eso responde también a la falta de vocaciones, porque bueno, tenemos sacerdotes, pero hacen falta sacerdotes. Yo muchas veces, una de las cosas que yo decía era que, bueno, supongamos que tengamos 500.000 sacerdotes más de los que tenemos, porque actualmente los sacerdotes somos unos 500.000 en todo el mundo. ¿Qué son 1.000.000 de sacerdotes para 1.400 millones de católicos? ¿No? Siempre, como dice la escritura, ¿no? La mies es mucha y los operarios son pocos, así que hay que rogarle al dueño de la mies que mande más operarios. Entonces, ciertamente que por más que parezca que hay muchas vocaciones, por ejemplo, el otro día el vicario general de la diócesis donde yo estoy decía que tenemos muchos sacerdotes en esta diócesis y que no necesitamos recibir mucha gente de afuera. Pero ¿qué es muchos? Porque uno se pone a pensar, sí, somos muchos, es verdad, comparado con lo que otras diócesis tienen. Sin embargo,
digamos, comparado con lo que es la población de Georgia, que son 10 millones de seres humanos, ¿no? Somos en total unos 150 sacerdotes. Uno dice, somos muchos para 10 millones porque seremos muchos para la cantidad de católicos que hay. Que hay, por ejemplo, no sé, 2 millones de católicos de esos 10 millones. Seremos, y tampoco somos tantos, ¿no? Porque, bueno, hay que contar también los 1000 sacerdotes que hay, o los 500 sacerdotes que hay en Atlanta, ¿no? Pero 500 más 150, uno se pone a pensar, 650 sacerdotes para 2 millones de católicos tampoco es mucho. Ese es el punto, ¿no? Entonces, el asunto está que al faltar sacerdotes siempre hay lugares donde no podemos llegar. Y bueno, siempre creemos que Dios se encarga de su grey por más que el sacerdote no llegue allí. O sea, las ovejas a las cuales no llegamos nosotros, llega Dios, ¿no? Pero lamentablemente también están estos lobos rapaces, ¿no? Como los sectarios, como las sectas. Y eso, como es obra de Satanás, todo eso, eso colabora a que mucha gente pierda la fe. Pero en realidad la verdadera razón por la cual la gente ha perdido la fe en muchos casos, a veces por culpa personal, pero yo pienso que más que las sectas, el peor peligro que está afrontando la iglesia en estos momentos es el modernismo, porque el modernismo carcome la fe desde adentro, se presenta como católico, pero no es católico, ¿no? Muy bien, gracias. Otra razón por la que he escuchado comentarios por la que se enfría la fe, ¿será cierto que es porque los sacerdotes no hacen misas más largas que al momento de la prédica ellos se extiendan mucho más para explicar mucho más a detalle la palabra de Dios? Digo, entiendo que hay cursos bíblicos dentro de las iglesias, etcétera, pero por ejemplo, yo en las muy diversos templos que he preguntado, son extremadamente limitados los cursos bíblicos o son incluso de paga. ¿Y usted considera que sí hace falta más que los sacerdotes se extiendan en las misas para predicar mucho más acerca de la palabra de Dios? ¿O, o qué pasa ahí en ese caso? No, la homilía tiene que ser más bien, no tiene que ser muy larga, tiene que ser como mucho 10, 15 minutos cuando es la homilía dominical, ¿no? No más de 15 minutos. Y la homilía de los días de semana, yo no soy ejemplo porque a veces me extiendo, voy a ser sincero, pero durante la semana lo ideal es que sea 5 minutos, 5 o 6 minutos, porque en realidad la palabra de Dios es parte de la liturgia, pero no lo es todo. El centro de la liturgia es la Eucaristía. Entonces lo que hay que hacer es buscar que no hay que inflar la palabra de Dios, como decía un sacerdote amigo mío, no hay que inflar la palabra de Dios, sino que hay que buscar que la Eucaristía sea el centro en cuanto tal. Entonces, la homilía no tiene que ser tan larga, ¿no? Desde ese punto de vista. Ok. Este, por ejemplo, le iba a preguntar, bueno, le mandé un correo electrónico y bueno, creo que no le llegó, no sé qué pasó, pero igual se lo digo personalmente la pregunta. ¿Cuándo lo Este, mandaste? Hace como 2 semanas y yo esperaba que este Igual último no, video. igual no, igual estoy atrasado, o sea, más bien dicho, creo que la semana pasada contesté correos electrónicos del 17, creo que el 17 de abril, una cosa así, ¿no? Estoy un poco atrasado con eso, pero bueno, si quieres hacer la pregunta, no hay problema. Sí, bueno, lo que pasa es que conozco personas en situaciones problemáticas psicológicamente hablando. Y digo, yo sé que esta respuesta, como me ha dicho algún sacerdote, creo, esta respuesta pues solo Dios la sabe. Ah, no, me dijo un apologeta, este,
Pero sigo teniendo la duda y quería hacerse la pregunta a usted, ¿hasta qué punto Dios respalda a una persona con problemas psicológicos eh, diagnosticados como tal? Es una pregunta muy amplia. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, de que hasta qué punto deja de ser pecado mortal lo que la persona comete porque está justificada en cuanto a sus problemas Es psicológicos complicado, diagnósticos. es complicado de responder eso. Si la persona tiene conciencia de lo que está haciendo, es pecado grave. Lo que pasa está que el pecado, la culpabilidad puede estar disminuida por, digamos, lo que sería, puede estar disminuida la culpabilidad por los problemas psicológicos, porque por ahí no es totalmente consciente de la falta que está cometiendo. Igual es muy complicado de medir eso, o sea, eso lo puede medir Dios solamente, ¿no? Pero ¿te Ujú, preocupa eso por algo particular? Porque en concreto lo que yo te diría, déjaselo a Dios que es más fácil, esa sería mi respuesta, ¿no? ujú. El pecado mortal es mortal, o sea, cuando uno comete una falta grave, objetivamente es así. Después Dios tiene en cuenta los casos individuales, ¿no? Dios tiene en cuenta, para que el acto sea realmente un acto culpable, tiene que ser un acto libre. Entonces, si la persona no es libre de alguna manera, eso Dios lo tiene en cuenta y Dios lo sabe. Pero bueno, hay que estar, solo Dios ve el corazón, ¿no? ¿Te preocupa Y por algo particular esto? sí, porque, por ejemplo, si yo veo una persona que está en cierto estado psicológico y a lo mejor esta persona dice, bueno, pues como estoy en tal estado psicológico diagnosticado por diversos especialistas, pues a lo mejor no me No, confieso. no funciona así. Si la persona dice eso es porque es bien consciente. Es Mm, decir, quien dice eso es porque ya, y lo dice de manera, una cosa, yo una vez hablé con un esquizofrénico, ¿no? Que realmente tenía ataques de ira, pero esta persona se sentía mal por lo que le pasaba, por la carga que era para su familia, porque tenía momentos de lucidez y lloraba muchísimo y decía, yo no quiero ser así. Esto era como que era muy... Esa persona tiene realmente, o sea, Dios la perdona porque uno dice, no lo hace a propósito, ¿no? Y realmente se veía la carga pesada que tenía. Pero si alguien dice, bueno, tengo problemas psicológicos, buenísimo, chao, ahí no, ahí ya es culpable, ¿no? Porque mm. directamente lo que está haciendo es, se está aprovechando de eso para poder cometer sus pecados y no funciona de esa manera. Pero al menos los enfermos que tienen momentos de lucidez que yo he tratado, los que son así personas de fe, les pesa, no es que realmente... Es más, querrían no estar enfermos, querrían no ser una carga para los demás, ¿no? Ah, ok. Eh, sobre lo que usted está hablando de completa libertad para que sea un pecado, eso significa que, por ejemplo, una persona que es amenazada de muerte para cometer un pecado gravísimo, obviamente no es la misma responsabilidad hacia Dios, ¿verdad? Sí, depende, la amenaza de muerte no siempre te quita totalmente la libertad, ¿no? A mí me han amenazado de muerte, así que conozco lo que es eso, pero nunca he estado en una situación donde, o sea, la amenaza era difícil de cumplir porque, bueno, yo tengo la policía acá al lado, ¿no? Pero el punto es, cuando te amenazan de muerte, ciertamente que tu cerebro funciona de otra manera. Pero, por ejemplo, en mi caso, que no fue una amenaza de muerte que uno diga, bueno, me pusieron la pistola acá, nunca tuve esa situación. Pero en mi caso yo no me dejé amedrentar. Yo agarré y dije, bueno, voy, hago la denuncia y punto final, ¿no? Este, no, lo que te puedo decir es que cuando estás bajo presión, digamos, la libertad puede estar disminuida, pero no necesariamente está anulada. Eso hay que ver, ¿no? Ahora, hay veces que está completamente anulada, pero hay que ver el caso concreto. O sea, hay tantos casos como personas. Si la libertad está anulada,
no hay un acto libre allí. Entonces no podemos hablar no podemos hablar ahí de pecado, ¿no? Por ejemplo, la persona que recibe que es abusada sexualmente, ¿no? Lamentablemente esto ocurre. ¿Se la puede acusar a esa persona de haber sido, de realmente haber cometido un pecado contra la sexualidad, contra el sexto mandamiento? No, porque fue forzada, o sea, hubo violencia. Bueno, Ujú. cuando hay violencia y cuando no hay libertad, en ese caso Dios no te toma en cuenta la falta. Pero el tema está que no haya habido libertad, ¿no? Y eso hay que analizar cada caso concreto. Ah, ok. A mí me interesan mucho los videos del padre Javier Olivera Rabasi y él habla de que hay una catequesis que es paupérrima. Este, mm, bueno, yo mm, creo que la mejor catequesis es la que usted ha sugerido que leamos. Pero, por ejemplo, la catequesis sí lleva, ¿cómo se puede decir? La mejor catequesis sí involucra que uno se involucre con los catequizandos en cuanto a sus errores, que por ejemplo, si uno ve que tienen ciertas tendencias a ciertos pecados, es normal involucrarse personalmente para intentar corregirlos o eso es extra. Hay que ver cada caso, o sea, hay que ver cada caso concreto, ¿no? Estás haciendo preguntas que son muy generales y hay tantos casos como personas, pero lo que yo te podría decir es que por lo general hay que buscar sacar del error a quien yerra. Después el modo, ahí está el arte, ¿no? El modo es otra cosa. Por ejemplo, si es algo que afecta a terceros, uno tiene que hablar rápido. Qué sé yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el caso de los confesores, ¿no? Si una mujer me dice que está utilizando un DIU, que es un dispositivo ultra intrauterino, que produce abortos cada vez que se tiene relaciones íntimas o muchas veces, ¿no? Y hasta se puede encarnar, genera otro tipo de infecciones. Ahí mi obligación es decirle que se lo tiene que sacar, porque está haciendo primero que está matando bebés en el caso de que la concepción se dé, ¿no? Y segundo que puede ser mal para su salud, ¿no? Ahora, hay veces que no siempre uno tiene que a la persona formalizarle el pecado de entrada. Yo me acuerdo que, qué sé yo, que una persona, que un muchacho estaba utilizando el preservativo o el condón. Y yo la verdad que se lo tenía que decir, había que hablarlo, pero a quién le afectaba esto, le afectaba sobre todo a él. Estaba casado por iglesia, bueno, en fin. Yo Ujú. estuve haciendo amistad con este muchacho por 6 meses y después en una predicación lo dije, en una homilía lo dije y ahí el muchacho se corrigió, pero bueno, había que esperar, digamos, el momento justo para decírselo, porque lo que hay que decir es, hay que decir siempre la verdad, pero muchas veces, como dice San Pablo, a la persona hay que darle leche antes de carne, porque a veces no tiene dientes para morder. Entonces, no siempre la persona está preparada para escuchar la formalización del pecado en la primera charla, ¿no? A veces que esa persona primero hay que prepararla y después formalizarla. Ujú. Pero siempre hay que decirle, de alguna manera siempre hay que buscar decirle, después hay que ver cómo uno se lo dice, ¿no? Ahí, depende del caso. Si entramos en casuística, Alan, podemos estar 3 horas. O sea, me refiero, hay Sí. tantos casos como persona, pero los principios generales es corregir al que yerra es un acto de misericordia espiritual. Hay que hacerlo. El cómo ya es un arte, ¿no? Hay que pedir al Espíritu Santo para hacerlo en el momento que Dios lo quiera, en el momento justo. Cuando hay peligro de tercero ya es distinto, ahí uno puede formalizar, ¿no? Pero sí. Ok, de acuerdo. Sería todo. Muchísimas gracias, padre. Que esté muy bien. Bueno, muy bien, Dios te bendiga, Alan, y muchas gracias por comunicarte, ¿no? Gracias, muchas gracias. Que esté muy bien. Chao, chao.
Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.